Su uso se remonta al mundo griego, pero es a partir del siglo II a.C. cuando la basílica se interpreta desarrollada de un modo distinto, pues se desarrollaron elementos como las bóvedas y cúpulas que cambiaron su estructura y dimensiones, y además cobró gran importancia ser asimilado como parte del dominio público. Los cristianos aprovecharon la forma basilical y en muchos casos los propios edificios romanos para utilizarlos como recinto religioso oficial para la celebración de la liturgia. En primer lugar y como templo más importante para el catolicismo está la basílica, también llamada Casa Real. Son llamadas basílicas todas aquellas iglesias que por su importancia histórica o por su aspecto tienen ese privilegio solo nombrado por el papado. En orden de importancia, en segundo lugar están las catedrales, en tercero las parroquias y por último las capillas. La Basílica Romana era un edificio de carácter administrativo y comercial. Era la sede de la administración de justicia, centro de reunión para las relaciones comerciales, los negocios y lugar de encuentro. El modelo procede de la Grecia helenística. Tiene planta rectangular y consta de una nave central, con vanos en la parte superior para facilitar la iluminación del recinto, y dos laterales de menor altura y más estrechos, separados por columnatas. El muro del fondo tiene forma semicircular, ábside. Las cubiertas de este edificio eran de bóveda de cañón en las naves laterales y de aristas en la central. Existen dos tipos de basílicas, basílicas mayores y basílicas menores. El título de basílica mayor fue introducido en el año 1300 por el Papa Bonifacio VIII, con la promulgación de su bula Antiquarium Fida Relatio. Bonifacio instituyó el año santo y estableció para las indulgencias. Bonifacio VIII concedió las grandes remisiones e indulgencias por los pecados, que se obtenían por visitar la ciudad de Roma y la venerable Basílica del Príncipe de los Apóstoles. Llegando a detalles más precisos, reconoció, no solo plena y abundante, sino el más completo perdón de todos los pecados, aquellos que cumplieran determinadas condiciones. En primer lugar, los que verdaderamente hacían penitencia para confesar sus pecados, y en segundo lugar, los que visitaran la Basílica de San Pedro y San Pablo, respectivos sitios de entierro de los apóstoles Pedro y Pablo. Las cuatro grandes iglesias antiguas de Roma son la Basílica Papal de San Juan de Letrán, también conocida como Basílica Lateranense o Laterana. Es la catedral del obispo de Roma, el Papa. Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, también llamada la Basílica Vaticana. Es un sitio de peregrinación, construida sobre la tumba de San Pedro. Es tal vez la iglesia más grande del mundo, utilizada para la mayoría de las ceremonias religiosas principales en las que participa el Papa. Basílica Papal de San Pablo Extramuros, también conocida como la Basílica Osteniense, ya que está situada en el camino que conducía a Ostia. Está construida sobre la tumba de San Pablo. Basílica Papal de Santa María la Mayor, también llamada la Basílica Liberiana, ya que la construcción del edificio original se le atribuye al Papa Liberio. Es la iglesia más grande en Roma, dedicada a la Santísima Virgen María. De ahí su nombre de la Mayor. Estas cuatro basílicas mayores también se distinguen por poseer una puerta santa, y que una visita a esta es siempre prescrita como una de las condiciones para ganar el jubileo romano. Por otra parte, nadie puede celebrar la misa en el altar mayor, salvo el Papa y los delegados especiales que actúan en lugar de este. Las cuatro basílicas papales o mayores eran conocidas anteriormente como basílicas patriarcales, junto a la Basílica Menor de San Lorenzo Extramuros. Estas se encontraban asociadas a las 5 antiguas sedes patriarcales de la cristiandad. San Juan de Letrán se asoció con Roma, San Pedro con Constantinopla, San Pablo con Alejandría, Santa María la Mayor con Antioquía, San Lorenzo con Jerusalén. Las basílicas romanas son consideradas el resto de las iglesias romanas que tienen funciones parroquiales o bien son cardenalicios o diaconías. Existen más de 1500 basílicas menores en todo el mundo que han sido asimiladas a ellas por breve o rescripto pontificio. Todas las catedrales suelen ser consideradas basílicas menores.
el Papa debe concederlo especialmente, por ser templo hermoso, donde concurren gran cantidad de fieles y que tienen unos deberes concretos para recordar su unión con la Santa Sede de Roma. Para identificar una basílica romana lo haremos por su concepción arquitectónica. Se trataba de una gran sala rectangular compuesta por una o más naves, siempre en número impar. En este segundo caso, la central era más ancha y alta, estaba soportada por columnas. La diferencia de altura se aprovechaba para abrir huecos de iluminación en la parte alta de los muros. En uno de los extremos de la nave principal existía una ábside, donde se instalaba la presidencia, mientras que la entrada se efectuaba por el extremo opuesto a través de un pórtico.